todos y que Dios me los bendiga ricamente. Nos ha permitido el Eterno empezar un año más. Los años van tan rápido que a veces no hay tiempo ni para reflejar. Pero en esta hora damos las gracias al Señor por su cuidado divino y su grande misericordia que comparte con nosotros cada día. Título de la lección para esta semana: los caminos santos de Dios. Los caminos santos de Dios. Se encuentran ahí en el Salmo 77. Pero voy a hacer énfasis en el verso 13, 14 y 15. Pero vamos a estar tocando diferentes partes de ese Salmo 77. Pero antes vamos a orar. Amoroso Dios y buen Padre, de nuevo venimos a ti, Señor. Nos has permitido, Señor. Ya estamos para terminar estos 5 días de este nuevo año. Te ruego en esta hora, eterno Dios, por todos aquellos que estamos todavía aquí, Señor, y tú has puesto en nosotros un propósito. Te ruego una doble unción de tu Espíritu, Señor, para que continuemos y seamos efectivos en el servirte a ti en este año, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, extiende tu mano cariñosa y tócalos. Déjalos sanos, Señor. Aquellos que están pasando por tiempos difíciles en sus matrimonios, Padre, de igual manera, con sus hijos, Señor, que tú seas también, Señor, con ellos y los toques antes de que sea tarde, Señor. Padre amoroso, que tú bendigas al oyente, Señor, los que van a escuchar a través de la semana de igual manera. Y a ti doy la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. And amén. El verso 13 dice de la siguiente manera: Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Y quiero que eso quede como una reflexión en cada uno en esta gloriosa hora. Hay 7 diferentes cosas que vamos a cubrir a través de esta media hora. El Salmo nos dice y nos habla de la santidad de Dios, nos habla de la grandeza de Dios, nos habla del camino de Dios, nos habla de la redención de Dios, nos habla del santuario de Dios, nos habla también de que debemos meditar en su obra maravillosa y también que debemos buscarlo en oración, que no haya nada que nos impida buscarle. El verso 13 declara que los caminos de Dios son santos y que ¿dónde podemos encontrar otro Dios tan grande como el nuestro? Cuando el salmista habla de la santidad y la grandeza de Dios, si usted lee el verso primero hasta el verso 13 o 12, vamos a mirar que el salmista estaba pasando por tiempos difíciles. Él estaba luchando con la duda y preguntas que a veces vienen a nuestras mentes. Y cuando usted llega al verso 13, el salmista se mueve adelante hacia la adoración a Dios y luego reconociendo quién es Dios y que el Dios el que sirvemos es un Dios santo, pero que está aparte de todos y es perfecto. El salmista dice que nuestro Dios está totalmente diferente que ninguno de nosotros los humanos
que estamos sobre esta tierra. Al reflejar el salmista, ¿dónde podemos encontrar ese Dios más grande que tú? ¿Dónde? El salmista nos ayuda a nosotros a reflejar que yo y tú no podemos poner nuestra confianza en ningún otro poder o otra deidad, porque el Dios, el que sirvemos nosotros, es un Dios único y como nadie en este mundo o en los cielos. Véase, mi querido hermano, cómo el salmista enfatiza que los caminos de Dios son totalmente distintos a los nuestros, porque los caminos de Dios, dice, siempre son perfectos y aún se pasan de nuestro entendimiento. Y los caminos de Dios están enraizados en su carácter santo. Nadie como tú. Véase lo que dice la palabra del Señor ahí en Éxodo, el capítulo 15, el verso 11. Hace una pregunta y creo que en este año debemos de tenerla siempre en mente también nosotros. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas, haciendo maravilla? Este verso nos enseña que aunque a veces nosotros no podemos comprender los caminos de Dios, nos dice que podemos siempre confiar que los caminos de Dios siempre son buenos, son correctos y son justos. Cuando el salmista declara la grandeza de Dios, él está afirmando la fe de él en Dios, en la soberanía de Dios. Y es como el corazón de él vino a recibir la paz en las inseguridades que a veces vienen a nuestras vidas. Este salmo fue escrito en los tiempos donde Israel estaba rodeado de naciones que adoraban multitudes de dioses. Pero para Israel, la santidad de Dios era exclusivamente única, no había nadie más como él. El escritor nos dice que el Dios de él, no había nadie como él en todas las naciones que los rodeaban. Los dioses de ellos muchas veces estaban limitados, pero dice el salmista, nuestro Dios, en él no hay límite. Él tiene poder y sin igual poder. Su grandeza, dice, no hay nada que lo pueda detener. Es a través de ello que en este año quiero animarlos que no hay otro Dios alrededor de todas las naciones del mundo como nuestro Dios. Su palabra nos enseña que el poder de Dios es un poder que hace maravillas en su pueblo continuamente. Yo me ponía a pensar, el pueblo de Israel habían visto el poder de Dios demostrado de una manera maravillosa, especialmente cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pudieron ver la mano de Dios moverse.
Y luego, cuando los llevó por el camino del desierto, y luego cuando Dios les ayudó a conquistar esa tierra que Él había prometido para cada uno de ellos. Todos estos eventos en la vida de Israel pudieron ver que el Dios de ellos estaba aparte de todos los dioses. El salmista declara la grandeza de la santidad de Dios y su poder. Y eso nos debe recordar a nosotros que nuestro Dios no hay nadie como Él, que merece, totalmente que pongamos toda nuestra confianza en Él y que lo adoremos, porque mi querido hermano y amigo, Dios es digno de toda nuestra alabanza, digno de toda nuestra adoración, porque no hay Dios como Él. Y hemos experimentado a través de nuestra caminata con Él que Él nunca, nunca nos deja ni nos va a dejar. El verso 13 declara lo único. ¿Cuántas veces ha tratado de buscar usted una cosa que no se exista o que no exista en toda la planeta? ¿Verdad que no la vamos a encontrar? Pero si buscamos a Dios, Él es único. No podemos encontrar dos, ni tres, ni uno, porque Él es el Dios verdadero. El salmista también, si usted lee ese salmo, nos declara que los caminos de Dios son santos y que las acciones de Dios, lo afirma el salmista, siempre son perfectas, son justas y dignas de toda reverencia que yo y tú debemos darle a nuestro Dios. La santidad de Dios lo separa a Él de todas las cosas que existen en esta tierra. Nos lo afirma. Y mire cómo lo dice su palabra en esta hora. En Deuteronomios, el capítulo 32, el verso 31. Quiero que vea cómo Moisés aquí está tratando, como dijera, no de enseñarnos, sino de probarnos que no hay otro Dios como el nuestro. Dice, véase como dice el verso 31. En verdad, su roca, está hablando los del mundo, no es como nuestra roca. Aún, escuche bien, aún nuestros propios enemigos, así, escuche bien, así lo juzgan. Aún nuestros enemigos. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel venía a conquistar a Jericó? Dice la palabra que aquellos que vivían dentro de aquella fortaleza, sus corazones padecían, porque conocieron y habían visto o escuchado cómo se movía la mano de Dios entre ellos. Este verso también, mi querido hermano, nos habla de que no hay ni habrá un Dios como el que hizo los cielos y la tierra. Veía hace un poco de tiempo una ilustración y me llamó la atención. Había varios científicos jactándose de que ellos también ya podían crear la vida y que de la tierra podían crear al hombre.
Pero cuando vinieron a tratar de hacerlo, Dios les contesta y les dice, hagan su propia tierra. ¿Sí entiende el punto? Que el Dios nuestro es un Dios incomparable a nada y nadie, absolutamente nadie, no importa qué tan abusados sean, podrán imitar los milagros y lo maravilloso que es nuestro Dios. Esta pregunta del salmista, ¿qué Dios hay entre nosotros o qué Dios hay que se compare al nuestro? Mire cómo lo pone Isaías en el capítulo 40, el verso 18. Escuche cómo lo pone Isaías. Dice, ¿a quién? Pues, escúchelo bien porque el creador del universo es el que lo está hablando. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararás? Escuche, ¿podrá haber algo aquí en la tierra que podamos nosotros compararlo? El escritor nos está diciendo que Dios es un poder supremo, es una sabiduría que jamás el hombre puede entender y es santo sin comparación. Esto debe de animarnos a cada uno de nosotros como creyentes de confiar en la grandeza de nuestro Dios y en su fidelidad, porque sabemos que Él es encima de todas las cosas y que los caminos de Dios están afuera de nuestro entendimiento. Dios dijo que sus pensamientos están mucho más altos que los nuestros. Así como está la tierra de los cielos, así está la separación entre nosotros y el Dios a quien sirvemos. En ese mismo libro de Isaías, ahí en el capítulo 46, en el verso 5, mire lo que dice el escritor. ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualarás o me compararás para que seamos semejantes? Habrá algo, habrá alguien, dice el Creador. Pero ahí en el Salmo 86, en el verso 8, el salmista da la respuesta. Dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que el salmista está tratando de que yo y tú veamos en esta hora, en este año que ya hemos empezado. Porque como el principio del salmo, el salmista se sentía angustiado. Mire, déjeme leerle nomás un verso o dos para que se dé cuenta cómo se sentía el escritor. Dice, mi voz se elevó a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor y en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sintemos de esa manera? Especialmente con lo que estamos viendo alrededor de nosotros. El mundo nuestro no se está mejorando, sino se está empeorando. Y el salmista hace énfasis en dos cualidades de nuestro Dios que hacen tanta falta en nuestro mundo. Dice el salmista
que Dios es perfecto en moralidad. Dios es perfecto. Y luego dice que nuestro Dios, en poder, no hay nadie que se puede acercar a Él. Esta pregunta que está encima de nosotros es una invitación a que vengamos a cada uno de nosotros que leemos su palabra, que mientras la leamos nos detengamos y consideremos el único Dios y que nos habla de un Dios santo, perfecto, justo y que su amor para nosotros no tiene límite. Este es un ánimo profundo para nosotros, de que confiemos en Dios y que nos enfoquemos en su grandeza para que nuestra alma pueda encontrar paz en un carácter hermoso y perfecto que es de nuestro Dios. El verso 17 del Salmo 77. Escuche, hemos dejado, y qué triste, ¿no? Que hemos dejado el hábito, si me permite la palabra, de asistir a la casa de Dios. Como que ya no tiene importancia y el salmista nos llama la atención y nos está retando a cada uno de nosotros. Mire cómo lo pone él. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces, escuche bien, entonces comencé a fin de ellos. Comprendí, perdón, el fin de ellos. Hasta que no fue a la casa del Señor. Nosotros en el día de hoy, mi querido hermano y amigo, estamos admirando tanto las cosas del mundo. Admiramos a todas estas personas que son malignas, pero que son famosos, tienen dinero, tienen éxito. Y dejamos un ladito lo que su palabra nos está enseñando, como dice aquí el escritor, hasta que no entró al santuario, vino a comprender el fin de ellos, vino a comprender el fin de ellos. ¿Se recuerda? No sé si usted se recuerda ahí en el Salmo 27, el verso 4. El escritor sagrado nos dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Qué hermoso. Aquí el salmista vuelve a enfatizar lo único de nuestro Dios y la santidad de Él. Vuelve a repetir que no hay con quién comparar a Dios con su poder, su santidad, su gloria y su justicia. El Señor, el Dios Todopoderoso. Para nosotros los cristianos hoy en día, este poder debe de recordarnos que vale la pena servir al Señor. Conocemos el fin de todos los demás, de todos aquellos que no conocen al Señor como Salvador. Porque los caminos de nuestro Dios, dice, son santos. Y el salmista nos anima a confiar en el carácter santo de Dios y que todas las acciones de Dios están enraizadas en su justicia, aun cuando yo y tú no podemos comprenderlas. Y tantas veces Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, pero no lo esperamos. Mi querido hermano y amigo, en esta hora,
Este verso nos invita como cristianos a la adoración. Nos invita a enfocarnos en la grandeza y santidad de nuestro Dios, para que podamos encontrar en Él la seguridad que tanto andamos buscando. Nadie nos puede dar nada de los placeres de este mundo, nada de las riquezas de este mundo pueden darnos la paz que solo Cristo nos puede dar. Esta palabra gloriosa, espero que reflejemos en ella. El Dios al que sirvemos es un Dios perfecto en su fidelidad a cada uno de nosotros. Siempre pensando que los caminos de Dios son santos. Siempre podemos, y hoy tú, confiar en Él y que todos sus caminos son verdad. Él mismo nos dijo que Él era el camino, la verdad y también la vida. Yo y tú podemos estar seguros. ¿Qué tanto andamos buscando? ¿Que hemos dejado la santidad? El salmista nos está recordando, Asaf nos está recordando a cada uno de nosotros como creyentes hoy en día. La moda del mundo ya la hemos tomado. Los negocios del mundo lo hemos tomado. Nos hemos adueñado y hemos hecho a Dios un lado. Y eso, dice el salmista, que es el problema de nosotros hoy en día como creyentes. Queremos ser parte de dos mundos cuando en realidad su palabra nos enseña que solo el Señor. El gran hombre de Dios, Abraham, nos dijo que yo y tú nomás somos peregrinos en esta tierra, vamos de pasada. Con esto termino. En el Salmo 63, el verso 2. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Esa es la razón por la cual vamos y esta es la razón por la cual el salmista nos anima a nosotros de que el enfoque nuestro debe ser Dios, su santidad, su poder, su grandeza. Que ninguno se puede comparar a nuestro Dios. Jesucristo le dijo a sus seguidores, cuando uno de ellos le hace la pregunta y dice, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Juan 14, el verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Una respuesta perfecta para nuestros días de hoy. Mi querido hermano y amigo, que este año nuevo siempre tengamos en mente que nuestro Dios no es cualquiera, ni acepta cualquier cosa, porque Él es santo y digno de que nosotros vivamos una vida en santidad. Padre amoroso, en esta hora, en el nombre santo y poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Les he dado a tus hijos lo que tú a mí me has dado, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú toques cada corazón y cada mente. Que haya en este año una nueva reconsagración a ti, Señor. Un compromiso nuevo, Señor. Que no busquemos las cosas temporales, Señor, sino que nos enfoquemos en las eternas.
Como dijo Abraham, Señor, nosotros vamos de pasada. A él le decía el mundo, ¿por qué tú eres un hombre muy rico? ¿Por qué no te haces grande mansión? Dijo, de nada sirve porque yo solo voy de pasada. De igual manera nosotros, Padre. Ayúdanos a tomar más en serio, Señor, esta relación que tenemos contigo. Ayúdanos. Fortalece a cada oyente en esta hora, Señor, y los que van a escuchar a través de la semana. Que reflejemos cuán grande eres tú. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mi querido hermano y amigo, ricamente. Y hasta la próxima.